Un saludo, como siempre, a nuestros amigos de la clase política regional. Este programa, Poder y Desarrollo Regional, básicamente lleva análisis económicos y políticos. Inicialmente, con la intención de interactuar con nuestra red que compone la clase política en nuestra región. Estamos hablando de los líderes y partidos políticos, de las autoridades electas y funcionarios. Estamos hablando de un sector especializado de la prensa, nuestra intelectualidad y la amplia red de representación popular, tanto sindical, juvenil, de mujeres, etc. Sin embargo, hemos rebasado esta meta y tenemos hoy una amplia sintonía ciudadana, con lo cual este programa demuestra que está contribuyendo a un proceso de formación e información a nuestra ciudadanía en temas de interés, especialmente en la política. En el caso de la economía, lo importante son los análisis para ver, ¿no?, por qué tenemos cierto tipo de desempeño económico. Esta vez, sin duda, seguimos un país que crece poco, no solo ya por las crisis externas, no solo ya por la caída de precios y nuestras exportaciones de minerales, sino continúa teniendo un peso gravitante la incertidumbre que genera el gobierno. La incertidumbre quiere decir de que nadie sabe qué va a pasar en este país. En ese escenario, los inversionistas tienen miedo, no tienen claro la perspectiva que tendrían las inversiones que desean realizar en el país. Junto a eso, el tema de mejorar las condiciones para traer inversiones acá tiene que avanzar un poco más rápido, reducir trámites, reducir estándares que son de países desarrollados y que más tienen se podría decir, un sesgo anti-inversión, el caso, por favor, de exageradas vallas medioambientales en muchos temas, entre otros. Quiero empezar mi análisis del día de hoy haciendo un breve análisis de qué está pasando con el gobierno. Primero, el presidente Pedro Pablo Kuczynski está en caída libre. La última encuesta le da 19% aprobación, que es exactamente su votación en primera vuelta el año 2016. Este 19% podríamos decir es el voto duro, ¿no?, que siempre va a respaldar a Pedro Pablo Kuczynski. Lo que quiere decir de que el resto de población está desencantada, se ha convencido de que Pedro Pablo Kuczynski, la forma como ha ganado y ha hecho gobierno y está gobernando, ¿no?, simplemente es un fiasco. Creemos de que el gobierno pareciera estar prisionero, atrapado, ¿no?, o secuestrado por sus aliados políticos, especialmente sectores de la izquierda. Porque si vemos la composición de su gabinete, no es cierto que hay tecnócratas solamente, sino además representación de la izquierda, del humanismo, del toledismo, ¿no?, y donde cada sector, cada ministro, funcionario que ha recibido esta responsabilidad casi como un cupo ganado por haber hecho el bloque antifujimorista, ¿no?, más piensa en su partido, en sus personas posiblemente. Partidos ya yo creo que no, porque han desaparecido aquí el humanismo, el toledismo, algunos sectores de izquierda, como el caso de Susana Villarán. Entonces, más están pensando en sus personas, ¿no? Por eso se notan lobbies en los que están comprometidos, amiguitos, y por eso existen ministros y altos funcionarios, ¿no?, que viniendo desde Toledo, ¿no?, hoy siguen actuando de la misma forma respecto a algunos temas que básicamente significan, ¿no?, usar el poder del Estado para promover el capitalismo de amiguitos o de amiguetes, ¿no? Eso de amiguitos, en todo caso, por favor, que sea una acuñación mía. El capitalismo de amiguetes es una acuñación, ¿no?, global hecha por un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, cuando analizó la crisis que hubo en los países denominados los tigres del Asia. Por lo tanto, tenemos un gobierno inútil y tenemos un gobierno fuertemente comprometido con la impunidad
de sus ex amigos, caso Toledo. ¿Por qué no lo traen? ¿Por qué hacen mal los trámites para devolverlo al Perú? ¿Por qué Pedro Pablo Kuczynski a cada rato pide permiso para ir a Estados Unidos, donde está Toledo? ¿No es cierto? ¿Por qué siguen enfrentándose con el fujimorismo como quien va al empate, ¿no? Porque estos han sido descubiertos como una mafia, ¿no? Compuesta, organizada por un grupo económico mafioso y poderoso como Odebrecht, que ha controlado el Estado desde Toledo hasta ahora con PPK, ¿no es cierto? Y están viendo que también Keiko es una más, según ellos, ¿no? ¿Por qué el gobierno tiene intacto el financiamiento de una prensa mermelera que genera confrontación, especialmente con el Congreso y el fujimorismo? ¿Por qué el presidente Kuczynski, que prácticamente sigue en el poder gracias a que el Congreso y Fuerza Popular, ¿no?, a través de 2 diálogos con Keiko Fujimori, ¿no?, está comprometido con la gobernabilidad? ¿Por qué sigue financiando tanto odio, tanta persecución, tanta infamia? Porque acá la capacidad que tiene la prensa mermelera es de mentir y mentir para ver si algo queda. Luego, estos ministros están peleados entre sí. Y luego los ministros peleados con sus congresistas, sus 17 congresistas. Especialmente el primer ministro y ministro de Economía, ¿no?, Fernando Zavala, que ha salido a denunciar que no espera nada de sus congresistas, se puede trabajar con algunos de ellos, mientras congresistas aludidos han salido a decir de que el cargo le ha quedado grande, debería dejar la presidencia del Consejo de Ministros, concentrarse en el Ministerio de Economía, entre otros. Un gobierno inútil, tratando de ocultar, de darle impunidad a ciertos sectores mafiosos, peleados entre ellos en el Ejecutivo y peleados entre el Ejecutivo y su reducida bancada. ¿Puede un inversionista decir que este gobierno garantiza invertir estos 4 años que les falta, es una garantía de los contratos, entre otros? Claro que no, esa es la incertidumbre. Esa es la incertidumbre. El paro de los maestros, que en promedio para cada región ha durado aproximadamente 60 días, ha demostrado a este gobierno como inútil en la capacidad de interactuar, dar el debate, hacer los análisis con los sectores que tienen demandas, y es tradicional que todos los sindicatos lo tengan. El problema no está, ¿no?, en que los sindicatos aspiran. El problema está en la capacidad de conversar con ellos, analizar sus propuestas, lograr algunos consensos. En el caso de los maestros, un buen gobierno lo que haría es, además, ¿no?, comprometerlos con la reforma, con los procesos de calidad docente y la meritocracia. Pero este gobierno, a través de una de las más inútiles ministras de Educación, no ha logrado eso. No ha logrado eso. Y aquí, ¿no?, sin duda, estas peleas internas de los distintos SUTES regionales, ¿no?, además los ha llevado a la derrota, porque una huelga iniciada en el Cusco, que terminó con una adecuada negociación, las mismas que ya son normas, ¿no?, los acuerdos acordados, continuó a través de otros SUTES regionales, y bueno, hoy conocemos que se ha levantado la huelga para, bueno, hacer una evaluación y posiblemente volver en otro momento. Pero la huelga del SUTES ha desenmascarado la incapacidad de este gobierno y su ministra. En otras condiciones, esa ministra hace tiempo ha debido o renunciar o ser destituida por el gobierno. El Congreso también ha podido destituirla, pero como este gobierno tiene una semejante propaganda de prensa mermelera diciendo que el Congreso es obstruccionista, etcétera, ¿no?, el Congreso ha confiado en que el gobierno resuelva este tema, porque además es de su responsabilidad. En algún momento esperamos hacer además una invitación a algún actor de estas huelgas que han habido del magisterio,
Nos comprometemos a hacer un análisis un poquito más integral de este tema, especialmente para los maestros. Los maestros sería bueno que conozcan cuál es la evaluación que se realiza, que realizan algunos sectores políticos, algunos analistas, ¿no?, de este proceso. Porque hay mucho debate que hacer con la dirigencia, con los puntos de vista y los métodos que han exhibido, que han revelado en esta larga huelga de un promedio de 60 días. Entonces, para terminar, en el caso de lo triste, lo inútil que está demostrando ser este gobierno, ¿no?, quiero terminar con un escándalo en el que hoy está metido el vocero principal de Peruanos por el Cambio, el congresista Gilbert Violeta. Él, en distintos medios, y yo personalmente lo he visto en su Facebook, publicó la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la ley antitránsfuga que sacó el Congreso, en la que, según el tribunal, ¿no?, esa ley es inconstitucional, especialmente en los temas en que cualquier congresista puede salirse cuando le da la gana, hacer su bancada cuando le da la gana, volver a salir de esa bancada cuando le da la gana, y eso, según el tribunal, ¿no?, es lo constitucional, es lo correcto. Antes de analizar el tema de qué es la democracia y cómo se construye, lo que quiero señalar es el escándalo que esto significa. Primero, en materia de resoluciones del Tribunal Constitucional o de las Cortes Superiores o Supremas de Justicia, ningún particular, por más que sea un interesado en el tema, puede anticiparse a publicar sus sentencias. Y este es un escándalo grave. El congresista Gilbert Violeta pareciera ser amigo de ellos, entrar a la oficina, sacar una copia de lo que están haciendo y publicarlo. ¿Qué tipo de autonomía, de seriedad tiene el Tribunal Constitucional para que este escenario, que es el que mejor explica de cómo tuvo la sentencia y lo publicó, exista? O sea, es un señor todopoderoso que circula por todos los rincones del poder. ¿Qué importa si estos poderes son autónomos, si estos poderes son discretos en lo que es su trabajo antes de que se publiquen sus sentencias, etcétera? Y luego lo ha ocultado, luego de publicar lo ha ocultado, esa sentencia. Ha sacado un comunicado diciendo, nunca hice eso. ¿Qué personalidad es esa? Ya todo el país conoce, la prensa, está publicado en la prensa lo que ha hecho, ¿no?, una copia de lo que le subió a su Facebook, y después dice, yo no lo he hecho. Y lo peor, ¿no?, era, hoy, según algunos voceros del Tribunal Constitucional, era solo un borrador donde más o menos esa es la idea, ¿no?, en pronunciarse sobre el tema de la ley antitránsfuga, pero que faltaba fundamentar el voto de 2 miembros del Tribunal Constitucional que estaban a favor de respetar la autonomía del Congreso y la ley antitránsfuga. Y ahora el Tribunal Constitucional está en problemas, más aún cuando ha entrado un miembro nuevo al Tribunal Constitucional. Entonces, si esta es la conducta del Tribunal Constitucional, ¿no?, donde hay un señor que se pasea por encima de ellos, ¿no?, publica sentencias por encima de sus atribuciones, ¿en quién ya confiamos? Para muchos ciudadanos, el Tribunal Constitucional está incluso por encima de los tribunales judiciales, toda vez de que sus normas o la del propio Congreso pueden ser apeladas a esta instancia. Pero si el máximo tribunal en términos de justicia, ¿no?, es puertas abiertas, ¿no?, a lo que quiere hacer, a lo que quiere sacar y a lo que quiere publicar el congresista Gilbert Violeta, entonces este señor está en su casa. Él circula por cualquier rincón del poder como Pedro en su casa.
Y así todavía, ¿no?, siguen hablando de la época del montesinismo, que más o menos sí, Montesinos más o menos tenía ese tipo de poder. Por lo tanto, fíjense ustedes, este es el gobierno que tenemos. No hay ninguna confianza para creer de que aquí las inversiones serán seguras. Aquí el horizonte, cuando hablamos, por favor, de inversiones, estamos hablando de las inversiones grandes que muevan economía, que den empleo, que generen recaudación tributaria. Y esas son inversiones de largo plazo, mínimo 10 años, máximo 30 años. Y si hay un gobierno que nadie sabe si durará a la otra semana más, un mes más, o un año más, ¿quién va a invertir? Eso es lo que conocemos y decimos los economistas. La inversión necesita un terreno despejado, donde la gente pueda ver estabilidad, confianza, en un periodo por lo menos mínimo de 10 años. Y entonces, en tal circunstancia, ¿no?, dada la evaluación de sus inversiones, ¿no?, las mismas se materializan con todos los beneficios que esperamos del mismo. Incluso muchas inversiones que ya están en camino tienen serios problemas de ver si continúan o no. Entonces, no podemos, quienes creemos que el Estado es servicio para todos, que la política tiene que significar capacidad de gobierno, de representación, que la política tiene que generar condiciones para generar progreso, estabilidad, gobernabilidad, ¿no? Estamos preocupados de que este gobierno no esté haciendo eso. Y las consecuencias, lo que preocupa, es de que en este país hay desempleo, especialmente los jóvenes. Muchos peruanos buscando empleo. A raíz de la desaceleración económica, ¿no?, están cayendo los salarios promedios, ¿no? Y entonces eso no es, pues, por favor, gobernar para el pueblo, pensar en el pueblo, proteger al pueblo. Es todo lo contrario, es destruir las condiciones, la base sobre la cual hay que construir confianza y estabilidad para atraer inversiones. Entonces, preocupa esta situación y este balance que realizamos del gobierno actual. Anuncio una brevísima pausa para hacer un análisis sobre la ley antitránsfuga, la posible sentencia del tribunal y el debate adecuado que tenemos que hacer sobre este tema. Pausa y volvemos aquí en Poder y Desarrollo Regional. Bella Vista, un paraíso en el Valle Sagrado. Te espera en Guarana, carretera Calcurubamba, con el mejor ambiente en plena naturaleza. Cálido, agradable y confortable. Pasa los mejores e inolvidables momentos en habitaciones exclusivas, simples, dobles, triples y matrimoniales, y a los precios sin competencia. Con baño privado, TV cable, módulos familiares y más. Y para los niños, juegos seguros y garantizados. Refréscate en nuestra piscina, limpia, climatizada y para toda la familia. Alquila el mejor salón de eventos, con mobiliario, carpas arábicas, sillas, mesas y atención de catering para matrimonios, bautizos y todo evento social. Bella Vista, un paraíso en el Valle Sagrado. Te espera en Guarana, carretera Calcurubamba, kilómetro 59. Reservas al 953-271093 o al 998-983529. ¿Sabías que la Municipalidad de Huanchac está trabajando en la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado, PDC? El PDC es un instrumento de planificación que ayudará a orientar el desarrollo de nuestro distrito, en el cual todos tenemos que participar. Vecino huanchino, estamos trabajando en la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado al 2023. Participa respondiendo a las encuestas. Participa, aporta y decide. Sé parte de este proceso. De ti depende el futuro de Huanchac.
Una mujer sin límites, sin excusas y grandes sueños. Una conferencia motivacional que cambiará tu vida. Por primera vez en Cusco, Adriana Macías. Vive la magia de la actitud y abraza el éxito con Adriana Macías de México. Viernes 22 de septiembre, Coliseo Cerrado, Casa de la Juventud, 4 de la tarde. Entradas a la venta en Orión Supermercados y cobertura total de Real Plaza. A raíz de este escándalo que estamos señalando del congresista Gilbert Violeta, que está demostrando ser todopoderoso, ¿no?, un privilegiado hasta en los ámbitos constitucionalmente privados, ¿no?, se ha abierto en el país un debate sobre este asunto de la ley antitránsfuga. Este Congreso, con el voto mayoritario y de participación de todas las fuerzas políticas, en el año pasado, en los primeros meses, aprobó una ley antitránsfuga que significaba que luego de las elecciones, y conformadas las bancadas en base al porcentaje de votos obtenidos y designado la cantidad de congresistas en representación de sus votantes, ¿no?, debería mantener una disciplina en el sentido de que trabajen en su bancada, tengan las comisiones que les corresponde por reglamento, ¿no?, e impulsen las iniciativas y sus funciones, ¿no?, en las condiciones en que han sido electos, respetando la representación y los votos obtenidos de sus electores. Los partidos políticos básicamente representan ciudadanía. La idea es de que había que acabar con una larga tradición, ¿no?, que llegó al extremo en el caso de Ollanta Humala, en el gobierno de Ollanta Humala, en la que hay congresistas, ¿no?, que se pasaron de un partido a otro días antes de las inscripciones electorales. Luego de ser electos, inmediatamente renuncian a sus partidos y se meten a otro partido. Luego podrían salir de esos nuevos para seguir haciendo, se podría decir, un transfugismo permanente. Pero esto no era un tema individual, eran de grupos de políticos, se podrían decir, ¿no?, que lograban representación. Es un derecho de las personas cambiar de partido político. Es un derecho de las personas cambiar de fe. Ahora se cambian de nombre, ¿no es cierto? Según los amigos del enfoque de género, pueden también cambiarse de sexo. Muy bien, entendámoslo como un derecho, la posibilidad de cambiar. Pero en el caso de la política tiene que haber orden. Hay plazos en que el jurado electoral o las normas electorales dicen los que quieran renunciar a sus partidos pueden hacerlo hasta tal fecha. Luego de ello pueden afiliarse a un nuevo partido hasta tal fecha. Y cuando ya estamos en proceso electoral, ¿no?, en las normas dice, ¿no?, que los partidos políticos deben presentar candidaturas respaldadas por su organización, especialmente militantes inscritos en el partido. Por lo tanto, hay épocas en que se reglamenta el legítimo derecho de las personas de estar en una u otra organización en los plazos respectivos. Y estando en el Congreso, esta mala tradición de entrar por un partido, pasarse a otro y a otro, no ha generado gobernabilidad, no fortalece a los partidos. Y si no fortalece a los partidos, no fortalece a la democracia. Acuérdense que Ollanta Humala gobernó con aproximadamente 42 congresistas. Y
cada 6 meses sus congresistas se iban renunciando. Y se terminó, terminó su gobierno creo que con 12 congresistas. Acuérdense de Toledo igualmente, cómo sus militantes lo iban abandonando, estando de congresistas. Entonces, si la ciudadanía da su voto por un color político y su preferencia respectiva por uno u otro congresista, ¿no? ¿Por qué estos representantes y electos van a luego desentenderse de esa representación, de ese voto? Primero, ¿acaso no es una traición a su elector? ¿Y quién hace respetar eso? Segundo, estos vaivenes de grupitos por acá, grupitos por allá en el Congreso, no le dan estabilidad a este poder público, porque viven en permanentes escenarios de negociaciones, de tomas y dacas, ¿no? Donde visiblemente lo que está en juego es el acomodo, los privilegios, los beneficios muy personales de estos grupos que, haciendo transfugismo, hacen desbalance, generan negociaciones. Eso no es el Congreso, eso no es política. Luego de asumir la representación popular en elecciones, tienen que inmediatamente pasar a cumplir sus funciones, sus obligaciones. Si es que han ganado el gobierno, gobernar. Y si están en las bancadas de representación de minorías, ¿no? Representar, fiscalizar, legislar y, en caso de democracias débiles como el Perú, construir institucionalidad. Pero de estas funciones el transfugismo se desentiende, porque esto de estar saliendo, entrando de uno a otro grupo tiene más motivación y pretensiones muy personales, búsqueda del poder, de privilegios, en algunos casos de cabildeos de algunos intereses privados y sin duda básicamente corruptos. Esto debe continuar. Y entonces la ley antitránsfuga se ha dado para controlar eso, con el voto de todas las bancadas y sin duda algunas abstenciones, pero no hay congresistas de ninguna bancada que no hayan apoyado esta ley. Algunos de los cuales ahora están firmando para que se modifique y han hecho la denuncia respectiva al Tribunal Constitucional. Básicamente se ha dividido la bancada del Frente Amplio, donde hay 10 que están con Verónica Mendoza y 10 con Marco Arana. Pero el partido por el que fueron electos fueron el Frente Amplio, de legalidad, de liderazgo del congresista Marco Arana. Y en la ley antitránsfuga lo que quedaba claro es de que cualquier congresista que se desligue de su bancada prácticamente no tiene un lugar para asumir sus funciones, porque acá hay alta filosofía, es bien interesante el análisis. Si usted ha sido elegido por un color y luego se sale, ¿a qué otro color quiere usted representar si no ha habido votación popular para esa referencia? Entonces, es verdad, pues tienen que terminar como parias, como parias. A muchos les parece exagerado, y es aquí donde viene el debate. Señores, no hay que esperar que la democracia funcione en base a las convicciones de las personas y nuestros políticos. Al menos los economistas hemos desarrollado una corriente que se llama el institucionalismo y que significa, básicamente, no hay que confiarse de las personas, de la buena voluntad de las personas, de los principios de las personas. Es mejor poner reglas de juego y hacer respetar esas reglas de juego. La confianza, por lo tanto, en el desempeño de las instituciones no debe gravitar, ¿no?, en los burócratas, en las personas o en los políticos. La confianza en las instituciones
debe estar garantizada en las normas, en la construcción de una institucionalidad con algún propósito. Y aquellos que gravitan, trabajan o pertenecen a esa institucionalidad, no pueden rebasar sus límites, no pueden salirse de ellas. Eso es lo que significa construir instituciones. Y en el caso de la democracia es un proceso de construcción permanente a través de la mejora de los sistemas de partidos políticos, los sistemas electorales, porque no hay que esperar que nuestros políticos nos pongan un buen poder, una buena representación, que confiemos en sus principios, en sus valías, en su personalidad, los temas de la política y, en el caso del Congreso, las funciones de un poder público. A cada rato se está perfeccionando las normas. Por ejemplo, antes para hacer un partido político bastaban 180.000 firmas y hemos tenido hasta 25 partidos. Un país con 25 partidos políticos, ¿qué es lo que discute? ¿Qué es lo complejo como para tener tantas candidaturas, tantos partidos? Y luego para mantener la vigencia bastaba 4% de votos, especialmente al Congreso. Ahora eso ha cambiado, ahora son 800.000 firmas. Y la valla electoral ahora es 6%, ya no 4%. Si nosotros observamos la democracia de los países desarrollados, estos se sustentan en pocos partidos o en pocos bloques de partidos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Demócrata y Republicano es el que sostiene casi el 98% de la representación política de los americanos. En el caso de Chile hay dos bloques, sin duda ahora me han dicho que está cambiando, centro derecha y centro izquierda, bloques, ¿no?, que sostenían y construyen esa democracia. En el caso de Inglaterra se tenía a los conservadores y a los liberales. Han ido surgiendo luego grupos ecologistas, ¿no? Entonces, vean, los países desarrollados no son aquellos que tienen, ¿no?, representación de 20, 25 grupillos políticos. Tienen sólidos partidos que construyen su democracia o sólidas alianzas de partidos que sostienen la gobernabilidad de esos países. Y en países como el nuestro, en desarrollo, con débil institucionalidad, ¿no?, vamos a tener un rompanfilas, sálvese que pueda, una chacotería, un recreo permanente, haga usted lo que le da la gana. Tienen que haber normas. Las mejores instituciones y los mejores procesos son producto de sus normas, de sus reglas de juego. Esto se ve también nítidamente, por ejemplo, en el deporte, el caso del fútbol. Vean nomás cómo van perfeccionando las reglas, las bases para los distintos torneos y mundiales. Entonces, en este tema de la política en el Perú, tenemos que entender de que nuestro sistema democrático se construye con normas, con institucionalidad. Y no puede un tribunal constitucional desentenderse de cómo está nuestra democracia. Y no puede el Tribunal Constitucional creer que la libertad individual, ¿no?, prima sobre la representación política cuando estamos entrando a un proceso de representación. Las normas de libertad individual en la sociedad, en la economía, en la cultura, en el arte, no son necesariamente similares en la política. Usted en su vida privada puede producir lo que quiera, viajar a donde sea, comer lo que quiera, rezar como quiera, pero cuando usted es electo a un congreso no puede usted hacer lo que quiera. Y está, por favor, en el mundo, primero, después de un importante debate entre liberales y conservadores, ¿no?,
está absolutamente claro dos problemas. El ejercicio ciudadano requiere de la más amplia libertad, responsablemente asumida. Los límites a la libertad se ponen en el Estado, que son básicamente algunas prohibiciones al ejercicio de la libertad cuando éstas ya van a atentar la vida social, la convivencia. Puesto los límites, hay que dejar a las personas a ejercer su libertad. Pero cuando un individuo llega al Estado, no puede hacer lo que le da la gana. La democracia no es un juego político abierto, donde el que gana hace lo que le da la gana. El Estado está reglamentado, tiene normas de procedimiento. Y en el Congreso de la República había una larga tradición donde no existen las normas correctas para que un político que haya asumido la representación, ¿no?, pueda cumplir con lo prometido a su electorado. Y la ley antitránsfugas justamente garantizaba esto. Vamos a ver en qué termina en verdad finalmente el fallo que debe publicar el Tribunal Constitucional. Pero aquí se ha abierto un debate. Si creían que esto lo están haciendo para dividir y explotar la bancada fujimorista, están muy equivocados. Hace unas horas atrás, la bancada fujimorista ha sacado un comunicado, primero rechazando la pretensión del tribunal de violar su autonomía y petardear el proceso de construcción de la institucionalidad del Congreso. Y segundo, anunciar la más firme unidad bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, un comunicado en la que está la firma de Kenji Fujimori y están las fotografías de todos ellos y en primera fila Kenji Fujimori. Porque hay gente que está alentando la división del fujimorismo entre estos dos hermanos. Así que el fujimorismo va a salir a defender y dar el debate en este tema, no porque haya una amenaza de que estalle y salgan 2 o 3 bancadas, sino porque hay consideraciones, por favor, de institucionalidad, de democracia, de reglas de juego, para acabar con el juego de gente malacostumbrada, ¿no?, a robar prácticamente representación popular para llevárselo a donde le da la gana, saliéndose de la esencia misma de las funciones y atribuciones que tiene el poder el poder parlamentario o, bueno, sin duda, poder legislativo. Se abre entonces de manera interesante este debate. Desde este programa vamos a seguir aportando con el mismo, vamos a ver en qué termina justamente esto que prácticamente ya significa otro elemento de nuestra crisis política. Un tribunal constitucional no está para petardear los procesos de construcción de las instituciones. Todo lo contrario, todo lo contrario. Tiene que haber una mentalidad ideologizada de enemistad, ¿no?, o de querer perjudicar, ¿no?, a ciertos grupos en otros poderes, ¿no?, para tener esta actitud fuera de lo jurídico, fuera de lo político, fuera de lo que significa, por favor, el aporte de todos los poderes públicos y sus instituciones, ¿no?, para hacer de que nuestro Estado funcione. Con esto doy pase a una última interrupción del programa y volvemos con más análisis políticos para la región. Pausa y volvemos aquí en Poder y Desarrollo Regional. Bella Vista, un paraíso en el Valle Sagrado. Te espera en Guarana, carretera Calcurubamba, con el mejor ambiente en plena naturaleza, cálido, agradable y confortable,
Pasa los mejores e inolvidables momentos en habitaciones exclusivas, simples, dobles, triples y matrimoniales, y a los precios sin competencia, con baño privado, TV cable, módulos familiares y más. Y para los niños, juegos seguros y garantizados. Refréscate en nuestra piscina, limpia, climatizada y para toda la familia. Alquila el mejor salón de eventos, con mobiliario, carpas arábicas, sillas, mesas y atención de catering para matrimonios, bautizos y todo evento social. Bella Vista, un paraíso en el Valle Sagrado. Te espera en Guarana, carretera Calcurubamba, kilómetro 59. Reservas al 953-271093 o al 998-983529. Una mujer sin límites, sin excusas y grandes sueños. Una conferencia motivacional que cambiará tu vida. Por primera vez en Cusco, Adriana Macías. Vive la magia de la actitud y abraza el éxito con Adriana Macías de México. Viernes 22 de septiembre, Coliseo Cerrado, Casa de la Juventud, 4 de la tarde. Entradas a la venta en Orión Supermercados y cobertura total de Real Plaza. Quiero terminar mis comentarios en el programa de hoy empezando con un título que le podemos poner a esta reflexión. En el Perú, el gobierno es débil, pero el sistema es fuerte. Esto quiero desarrollarlo a raíz de la interacción que hemos observado entre el sistema político del país, sistema político democrático, y la gran ofensiva que han generado los distintos subregionales en una huelga promedio de 2 meses. En tanto los subregionales están dirigidos por políticos radicales, ideologizados, ¿no? Ellos tenían otros objetivos más allá del economicismo con la cual han motivado la participación de los maestros, de los profesores. Ellos pensaban llevar a la victoria en su plataforma de lucha y proyectar en cada región, ¿no?, 4 o 5 personas para luego participar con fuerza en las elecciones del próximo año, elecciones locales y regionales. La evaluación básica que hacían es de que en tanto el fujimorismo estaba solo como partido en la escena política, y dado que la mafia Odebrecht ha desaparecido y enterrado, ¿no?, a sus socios, ¿no?, por corruptos, ¿no?, porque aquí, por favor, desapareció Toledo y su partido, los Humalas y su partido, sectores de izquierda. Reitero, no creo que el APRA se levante ni en 10 años. Y entonces la Ultra agarró y dijo, hay un espacio libre, hagamos esto. Felizmente terminó la huelga con una división entre ellos, ¿no?, además, ¿no?, a los ojos del país, ¿no?, ha quedado claro la pretensión, ¿no?, de los sectores de izquierda que han motivado esta huelga. He señalado que voy a hacer un análisis más amplio con participación de algún invitado sobre este tema. Pero el hecho de que haya terminado la huelga prácticamente con un fracaso, el hecho de que hayan levantado propuestas que a los ojos del país no es aceptable, por ejemplo, que no haya meritocracia o calidad educativa, que no haya reforma, el hecho de que se hayan aislado primero a los padres de familia y los niños, y luego de la población por todos los problemas que iban generando en la interacción del desarrollo de su lucha, han quedado a los ojos del país qué es la ultraizquierda, más allá de las denuncias de infiltración, incluso de grupos terroristas. ¿Qué significa esa conducta por ejemplo, los padres de familia? En un momento determinado apoyaron porque ellos no querían que se pierda tiempo en la huelga. Pero luego cuando vieron propósitos que van más allá de lo económico, ¿no?, y cuando ya ponían en riesgo, por favor, el año escolar de los niños pobres del Perú, de la escuela pública, los padres de familia han salido con firmeza a pedir
al gobierno y al súper que por favor se entiendan y resuelvan, ¿no? Porque no pueden estar prácticamente teniendo secuestrado a los niños entre estas dos fuerzas. Estuvo muy mal que movilicen a niños que no tienen edad para hacer política ni responsabilizarse por ello, algo que adecuadamente también controlaron los padres de familia. Importantes sectores de la población les parecía bien que el gobierno discuta, vea, analice el pliego y trate de dar la mejor solución. Pero cuando luego querían tomar aeropuertos, interrumpir el tren, bloquear las salidas, el transporte público, generándole tardanza, descuentos, pérdidas, inasistencias y muchos otros tipos de pérdidas a casi todos los peruanos, ahí se dieron cuenta de que esto no es correcto. Y aún cuando teníamos a un gobierno inútil en tratar el asunto de las negociaciones, rápidamente el país, en otras palabras, tomó posición y prudencial distancia de estos métodos. Definitivamente el pueblo ha demostrado que ya no está para ser arrastrado por algunas ofensivas radicales, populistas, ¿no? Además de que los maestros han demostrado preocuparse más por podría decir, por sus ingresos económicos que por la educación o por el país. Esto, por favor, es un debate con la cúpula, con las dirigencias que prácticamente han llevado a la derrota, porque felizmente hay un pueblo que ya no se ha dejado arrastrar como ellos pretendían. Y de esta huelga lo que quedó es un fuerte malestar del país con dirigencias que no quieren cooperar con el proceso de reforma, con la calidad de la educación. Entonces, tenemos, por lo tanto, una sociedad civil que ya tiene bien en claro que aquí no está en juego el sistema, el modelo económico, la democracia. Todo lo contrario, hoy, a raíz de esta huelga, la población ha tomado conciencia de que nuestros maestros están bastante lejos, al menos tienen dirigentes que están bastante lejos del tipo de escuela, de educación que queremos para nuestros hijos. Aun cuando algunos congresistas de las bancadas minoritarias, ¿no?, han querido montarse en esta huelga dándoselas de mediadores para luego fracasar todos, se ha querido también llevar a una emboscada al fujimorismo. Aquí es muy importante que la población entienda este juego de quién está bajo responsabilidad del Ejecutivo y quién bajo responsabilidad del Legislativo. A los ojos de todo el Perú, la responsabilidad de resolver la huelga era del gobierno, específicamente ministra de Educación y el Ministerio de Economía, y no se trataba de que oportunistamente un grupo de congresistas vayan a decir de que no estemos todos en esta mediación. Y han recibido también su derrota, porque la lección acá es lo siguiente: señor, respete sus ámbitos. Si la solución de esta huelga requería normas legales, el fujimorismo emplazó al presidente PPK a decirle: pida usted atribuciones si necesita normas legales para resolver esto. Algo que el gobierno ni sabía, ni pidió y ni hubiera sabido qué pedir. Muy pocos notan la alta política que hay, ¿no?, que hubo en esta interacción asociada a la huelga de los maestros. Entonces, resultado, el Perú se queda muy preocupado por el tipo de dirigentes que tienen los profesores en el Perú, que no son nada funcionales a la aspiración de desarrollo de todos, de que la buena educación que tengamos en el país sea un elemento de la competitividad de nuestro país, junto a otros temas como infraestructura, legalidad, ¿no es cierto?, mercados abiertos, economía estable. Podemos tener buena infraestructura, buena conectividad, muy buenas normas, mercados abiertos, pero si no tenemos una calidad de profesionales, técnicos, auxiliares, ¿no?, entonces tenemos un cuello de botella, un vacío allí. Vean a los países desarrollados, especialmente a quienes eran tan pobres como nosotros, los países asiáticos.
Su buena educación es uno de los pilares de la competitividad que tienen y de los niveles de desarrollo que han alcanzado. Y preocupa sin duda, ¿no? Preocupa que antes el magisterio tenía a un grupo político, Patria Roja, hegemónico en el SUTEP, haciendo este tipo de luchas por plata, plata, plata y con intereses políticos. Ahora son 6, 7, 8 grupillos que mueven los SUTEP regionales, ¿no? No se entienden entre sí, están más preocupados, ¿no?, en temas de ideología, estaban muy interesados en, ¿no?, ganar un espacio electorero para el año 2018, mientras el pueblo observaba de que no es eso lo que queremos de nuestra educación pública, no es eso. Ahora que ha pasado la huelga ya vamos a mejorar estos análisis. Ojalá que tengamos algún interlocutor a quien podamos, ¿no?, con quien podamos conversar y hacer preguntas. Porque hoy es el momento del balance. En el momento en que había una interacción o el paro, la preocupación era, por favor, que se resuelva en las condiciones más adecuadas posibles y sin dejar de defender la valiosa, ¿no?, importancia que tiene la educación para el desarrollo del país y la necesidad de que el elemento docente esté en un proceso meritocrático que apunte hacia la calidad de la educación en un proceso de ley de carrera en la que a mayor y mejor preparación y resultados tengan también una mayor remuneración. No quiero dejar de señalar la preocupación, ¿no?, de que en ningún país donde se hayan llevado adelante exitosos procesos de reforma ha dejado de participar el magisterio. No hay reforma en la educación sin participación de los maestros. Acá no podemos creer que solo el gobierno, los padres de familia, ¿no?, van a llevar adelante el proceso de reforma educativa. Tienen que también estar comprometidos los maestros. Pero para terminar, este pedido de no ser evaluados, de que se les respete su estabilidad laboral de por vida, de que el Estado tiene la obligación de dar empleo, no importa a cambio de buena o mala calidad del servicio. Eso tiene que ser derrotado. Pero así como hay que insistir y defender la meritocracia y la evaluación, por favor, que también se haga en todo el sector público. No se puede obligar solo al magisterio a estar en un proceso meritocrático. En este país está dado una ley del servicio civil que plantea que toda la administración pública esté también sometida a meritocracia. ¿Por qué solo los maestros? Tienen que ser todos. Y ojalá que en las elecciones del próximo año, locales y regionales, existan grupos y candidatos que ofrezcan implementar la ley meritocrática del servicio civil en el Perú. Funcionarios técnicos auxiliares que entran por concurso en evaluación permanente, mejorando sus capacidades y ganando según los resultados de su gestión. La presión a los maestros para que respeten la ley meritocrática debe ser ocasión también para retomar con fuerza y decirle a los gobiernos que deje de ser potestativo la ley meritocrática del servicio civil y que pase a ser obligatorio. Vamos a abrir este debate con la fundamentación respectiva en los próximos programas. Con esto termino mis comentarios del día de hoy, agradeciendo siempre la generosa sesión de 1 hora de producción directa y otra de repetición de Poder y Desarrollo Regional, gracias a el periodista Washington Alosilla Portilla. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.